fondo con el tema del testimonio de Jesús. Yo creo que todos están anhelantes que comencemos con los yo soy de Jesús, pero yo los tengo en agua ahí, ya tratando de que ustedes puedan también ir atesorando un poco el estudio del Evangelio de Juan, un poquito escudriñando otras temáticas que son una base que nos permite quizás echar un cimiento sólido para lo que viene. Así que espero que no pierda el ánimo, todo lo contrario, que además esto le dé un tiempo para ir cumpliendo con lo que el Señor dice, no yo, escudriñar la Escritura. Y por eso que las tareas no es una cosa que a mí se me ocurre, sino que creo que es para bendición suya, para que usted esté metido con el Señor en la palabra de Él, y el Espíritu Santo le guía a toda verdad. Así que, hermano, hemos dicho básicamente que tenemos varios motivos por los cuales elegimos hacer este curso llamado El Testimonio de Jesús. Hemos visto que nuestro primer propósito, lo he repetido harto, es para que por medio de este estudio conozcamos más al Señor y que conociéndole le amemos más y amándole creamos con todo el corazón en Él, digamos evidenciado en obediencia. Y yo quisiera que ese ciclo se diera en nuestra vida porque creo que forma parte, en pocas palabras, de lo que debe ser la vida cristiana normal. Una vida cristiana normal es eso, es una relación con Cristo. No es una religión, es una relación donde le vamos conociendo, donde le vamos amando, donde nos abrazamos en fe a Él y en la vida práctica vamos obedeciendo su palabra. ¿Y sabe cuál es el resultado? Bendición. Bendición, bendición. Él nos protege, Él nos preserva, Él nos bendice, ¿ya? Pero otro motivo por el cual yo creo que tocamos este tema es porque todos estamos conscientes que allá afuera hay muchas opiniones distorsionadas sobre quién es realmente el Señor Jesús. Yo recuerdo que en la última clase terminamos con el testimonio de un muy buen escritor cristiano, C.S. Lewis, que nos decía que él realmente al estudiar la palabra del Señor, específicamente las aseveraciones que Jesús hace de sí mismo, él dice, no nos deja la alternativa a Jesús de que creamos que Él es un gran maestro, o un filósofo, uno más del montón, no. O Él estaba loco, así de simple, o realmente es lo que dice ser el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y nosotros que lo conocemos, el Señor lo ha revelado y sabemos que Él es el Dios que nos visitó, que nos amó, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros. Pero tenemos ahora esa esperanza en Él y podemos andar en Él. Entonces, hermano, dado de que hay tanta distorsión allá afuera, la verdad es que he querido tomar este tema y lo interesante es que al Señor Jesús le interesa también que todo ser humano sepa quién es Él. ¿Usted cree que al Señor Jesús le interesa eso? Bueno, el pasaje que vamos a compartir hoy día como central es Mateo 16. Vamos a salir de Juan, vamos a complementar Juan, pero con Mateo capítulo 16. Ahí vamos a ver que a Jesús le interesa saber cuál es el concepto que la gente tiene de Él. Porque en la medida de que tiene un concepto verdadero, obviamente está entrando por la puerta, por el camino que lleva a vida eterna. Pero si tiene un concepto distorsionado del Señor, la verdad es que lamentablemente sigue cegado y sigue quizás rumbo a perdición. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa función está hoy día extendida, delegada en usted y en mí, que es compartir el Evangelio para que las personas conozcan al Señor Jesús. Pero, ¿cómo vamos a compartir si nosotros mismos a lo mejor todavía no tenemos un concepto profundo? Mientras más conocemos, más posibilidades tenemos de compartir del amor del Señor y de su persona. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, vamos a leer. Del 13 al 19. Mateo 16. ¿Alguien lo tiene? ¿Quisiera leerlo? ¿Ya? ¿Aliusca? Del 13 al cual, al 16. 19. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea
de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Que el Señor bendiga esta lectura. Yo decía, si usted tenía la seguridad de que Jesús le interesa el concepto que la gente tiene de él. Y acá hay dos veces la misma pregunta. Primero, la pregunta es hacia la gente en forma general. Ahí está en el versículo 13. ¿Quién dicen? Estos son palabras de Jesús. ¿Quién dicen los hombres? O sea, toda la humanidad, que soy yo en el fondo, que es el Hijo del Hombre. Pero después de ver lo mismo que hoy día, porque si salgo afuera a hacer esa encuesta, voy a tener quizás estas mismas respuestas. Unos creen que eres esto, otros esto, otro. Y ahí dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías. Gran gloria para esos hombres, ya que son ahí mencionados, o algunos de los profetas. Pero está incorrecto lo que la gente cree que es Jesucristo. Y Jesús, ya al observar esa situación, por último dice, ellos han estado conmigo, así que voy a preguntarle a ellos y voy a preguntarle a ustedes, ¿quién dicen entonces vosotros y vosotros, ustedes que han estado ya conmigo, quién dicen que soy yo? Y en esa pregunta responde el apóstol Pedro, y él dice una confesión maravillosa. Él dice, tú eres el Cristo, el ungido, ¿ya? El Mesías, el esperado, el enviado. Todo eso está en esa palabra. Tú eres el Cristo, tú eres el Dios encarnado, tú eres el Dios que ha venido a visitarnos y a estar con nosotros. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios vivo, el único Dios verdadero. Todos los demás dioses que tiene el mundo, que son ídolos, son muertos, pero tú eres el Hijo del Dios viviente. En base a esa confesión de Pedro, entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón. Le menciona por su nombre de pila, el nombre que le pusieron sus padres cuando tuvo 8 días ahí en el proceso de circuncisión. Ahí se ponía el nombre, ¿ya? Así que ahí le pusieron a esta persona Simón, hijo de Jonás, ¿ya? Eres bienaventurado porque esta confesión que acabas de declarar no es que se te haya ocurrido a ti, no es algo que está en el ámbito de lo natural, de lo humano. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación del Señor, del Padre, ¿ya? Hoy día diríamos del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Porque Él es la persona que nos guía a toda verdad, que nos impulsa aún en nuestra oración. Dice que cuando no sabemos qué pedir, Él con gemidos indecibles hasta la creación, y nosotros igual nos hace acercarnos al Señor. Así que es Dios en última instancia el que le ha revelado a Pedro, ¿ya? Este principio, esta característica de identificar correctamente a este personaje histórico que se llama Jesús. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese contexto, entonces, el Señor no solo lo llama bienaventurado, sino que pienso que Él derrama una bendición para él, porque proclama Jesús, y yo también, así como tú, ¿ya? Has tenido un concepto
cabal de mi persona, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo lamentablemente ha sido mal interpretado porque de este versículo se toma la Iglesia Católica Apostólica Romana para el papado, es decir, el primer papa es Pedro, y de ahí entonces viene una secuencia que el Señor Jesús, según ellos, ha delegado en Pedro. Pero no tiene nada que ver, es una tremenda mal interpretación del versículo, ¿ya? Miren, en relación a Pedro, vamos a ir a Juan, capítulo 1, ¿ya? Y usted ya pasó por Juan. De hecho, estoy pidiendo que me entregue su comentario de Juan. Juan, capítulo 1, ¿ya? En los versículos 35 a 42, ahí se nos relata acerca de los primeros discípulos del Señor Jesús. Primera cosa, son discípulos que fueron heredados por Jesús porque ya eran primariamente discípulos de Juan el Bautista. Y se mencionan a dos aquí, se mencionan a Andrés, que es el hermano de Pedro, y se menciona a uno que no se menciona, que es el escritor del Evangelio, que es Juan. Ellos dos ya tuvieron la inquietud, dado la revelación también que les indica el Señor por medio de Juan el Bautista, ya a él síganlo. No soy yo el Mesías, es él. Entonces ellos le buscan. Jesús le dice, ¿qué busca? ¿Ya? ¿Dónde te quedas? Y se quedaron una noche. La primera noche con el Señor Jesús. ¿Se imaginan esa emoción, hermano? Maravilloso. Y quedaron tan impactados de esa relación con el Señor que Andrés, al primero que busca es a Simón. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. El otro ya sabemos que es Juan apóstol, que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido, ahora eran seguidores ya de Jesús. Andrés halló primero a su hermano Simón. Una enseñanza hermosa también, hermano. ¿Ya? ¿Saben cuál es la primera enseñanza que a mí me deja este pasaje? No sé si se lo dejó a usted en su comentario. ¿Ya? Es que nosotros tenemos una responsabilidad fundamental de que cuando conocemos al Señor, lo debemos a conocer a los cercanos, a los parientes, a tu familia. Fíjate que él al primero que le comparte es a su hermano, de su sangre, a su familiar. Entonces hay un mensaje. Por eso es que debemos también llevar el testimonio de Jesús a la familia. Amén. Él encontró entonces Andrés a Simón, lo halló, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al ungido, hemos hallado al cual todas las escrituras del Antiguo Testamento mencionaban, ¿ya? Y le trajo a Jesús. Y Jesús, mirándole, le dijo, cuando lo ve, su primer encuentro de Jesús con Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás. Lo identifica como la persona hebrea que es, pero le cambia el nombre. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La verdad, ¿por qué Cefas? Porque Cefas es lo mismo que Pedro, pero es en el lenguaje arameo, ¿ya? Entonces aquí les puse, en arameo, Cefas significa piedra. Y en griego, Petros, de Mateo 16, y yo te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Así que las mismas palabras, cuando el Señor Jesús instituye su iglesia sobre un fundamento, está hablando de Petra, no está hablando ni de Petros, ni está hablando de Cefas. Pero cuando lo encuentro por primera vez, ellos hablaban principalmente en arameo. Y por eso es que le pone Cefas. ¿Se entiende? Para que usted vaya entendiendo un poquito más, entonces, la escritura. Entonces, ¿la iglesia sobre qué está cimentado? ¿Está cimentado sobre Pedro? ¿Creemos que Pedro realmente es el primer papa? No, porque es una mala interpretación. Está cimentada sobre la Petra.
ya, que es la roca, ya, una piedra grande, no una piedra pequeña como esta de acá, ya. Entonces, hermanos, la iglesia tiene un único fundamento y Pablo lo vuelve a reiterar en forma muy clara en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Un versículo que debe usted saber de memoria. 1 Corintios 3:11. Alguien que lo lea. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Clarito como el agua. Nadie puede poner, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, ni a un ángel, nadie puede poner otro fundamento. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, sobre lo cual está cimentada la iglesia, del fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora este término piedra, que para nosotros es como muy nuevo, era muy antiguo para los judíos. Porque el Antiguo Testamento hablaba mucho en los profetas sobre la piedra. Hablaba mucho en los salmos sobre la piedra. ¿Ok? Y vamos a ver entonces un poquito rápidamente qué decía, para meterme un poco en la mente hebrea, qué decía, qué tenían ellos por conocimiento, porque tenían solamente el Antiguo Testamento, tenían los profetas, tenían los salmos, era eso a su revelación hasta ese momento. Todavía no había escrito el Nuevo Testamento, está claro. Entonces, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 8, hagamos una revisión de ese tema. Isaías capítulo 8, versículo 13 y 14. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Hermano, fíjense que acá el profeta Isaías le está hablando a la nación que ya ha sufrido una división en 10 reinos, 10 tribus del norte, el reino del norte, y 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, ¿ya? Y por eso es que dice ahí que él, y se refiere a Jehová, que indistintamente lo toma el nombre Jesús, el Mesías, el enviado, ¿ya? Él será por santuario, es decir, él será el santuario. En aquel momento el santuario era el tabernáculo, después el templo, ¿ya? Pero por eso es que dice que Jesús se tabernaculizó, ¿ya? Aquel verbo fue hecho carne y habitó, porque donde hay un santuario, el Edén era un santuario. ¿Por qué? Porque donde hay un santuario es donde está la presencia de Dios. En Edén fue la primera vez que estaba la presencia de Dios sin pecado, con Adán y Eva en perfección. Perfecto, pero después de la caída el Señor sigue buscando y sigue acercándose porque quiere tener relación con el hombre. Entonces el Mesías va a ser el santuario viviente, el santuario viviente, pero a las dos casas de Israel, es decir, a todo Israel, el norte y el sur, todo Israel será este Mesías que vendrá, será por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Isaías, viendo la dureza de cerviz de este pueblo, profetizó de que cuando viniera, no el santuario, digamos, hecho de materiales, como madera, como oro, la madera de acacia, oro, plata, bronce, cortinas de lino fino, etcétera, etcétera, ¿ya? No, cuando viniera el santuario viviente, la respuesta del pueblo iba a ser que le iba a rechazar. Él iba a ser por tropezadero. En 28, avanza Isaías 28. Otro hermano, si lo puede leer, 28, el versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable.
al que creyere no se apresure. Muy bien. ¿Sigo al 17? No, hasta ahí. Suficiente, mira. Fíjate. En Isaías capítulo 8 hay una connotación profética negativa. Ustedes lo van a rechazar. Va a ser piedra en la cual van a tropezar. Pero acá está la gracia del Señor, que ya me expresa que hay un remanente que no le va a rechazar. ¿Ya? Pero lo interesante es que he aquí yo he puesto, dice Dios, en Sión, el monte de Sión, donde se establece la Jerusalén terrenal. ¿Ya? Dice que ahí en Sión, donde está Jerusalén, ¿ya? Él ha puesto por fundamento una piedra que es probada. Es una piedra que es preciosa, dice. Es una piedra principal, angular. ¿Quién es? Es el Mesías. Es una profecía que habla del Mesías. Que Dios en algún momento ya va a venir y el centro de esas operaciones va a ser Jerusalén. O sea, Israel en el fondo. ¿Ya? Y que Él es el que viene, el Mesías, ya es probado, es sin pecado. Es perfecto, es principal, es precioso, es de un cimiento estable. En esta piedra sí hay un cimiento estable, ¿ya? El que creyere. ¿Se dan cuenta? Aquí deja extendida la gracia de Dios para Israel. El que creyere, no se apresure, ¿ya? Significa básicamente, ¿ya? Que no andará desorientado, no ande a tontas ya locas, no se apresure, va a andar en rectitud, no va a andar totalmente, desorientado. También se puede traducir, no será avergonzado, porque andar hacia tienta significa que estás siendo el ridículo, no estás caminando como corresponde. Eso es en el original, ¿ya? Hay una aplicación más profunda que aquí incluso a mí me parece que idealmente hubiese sido mejor, porque apresurar aquí significa más en nuestro castellano de velocidad, ¿ya? Y no de desviación, pero en el hebreo es más de que anda desviado, ¿ya? Esa persona andará en el camino correcto, no será avergonzado, no andará desorientado. Fíjense cómo los profetas hablaban este concepto en la mente, ¿ya? Así que había una posibilidad de rechazar a la piedra y va a ser un tropezadero, o está la posibilidad de creer y por ende caminar rectamente y tener un cimiento estable, como decía Isaías. En el profeta Daniel, fíjense, seguimos para que vayan viendo solo este concepto hoy día. En Daniel, capítulo 2. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí en Daniel, fíjense que hay también una profecía sobre esta piedra, pero una profecía que no se refiere a la primera venida, sino que se refiere a la segunda venida. Entonces, quiero decir que los profetas tenían ya una enseñanza de decir que el Hijo de Dios venía para darnos cimiento, va a formar su iglesia, y sobre ese cimiento, sobre ese fundamento, se va a regir esta nueva creación, porque Israel no la sabía, que es la iglesia. Sin embargo, Dios muestra que así como Israel le va a rechazar, la verdad es que el mundo en su generalidad lo va a rechazar. Porque el hombre va a querer seguir siendo su propio gobernante. Y se van a establecer muchos imperios, muchos gobiernos del hombre sin considerar a Dios. El contexto en Daniel 2 es en base al sueño de Nabucodonosor. Él tuvo un sueño que lo trastornó y quiso que se lo interpretaran
Primero, incluso que se lo recordaran, porque lo olvidó. Así que había que decirle qué fue lo que soñaste y cuál era el significado de lo que soñaste. Y nadie podía. Hasta que se encuentra con Daniel ahí, ya, y Daniel ya le dice en el versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, el cual le habían puesto Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi? Conocerlo, recordármelo, porque lo olvidé, y interpretarlo. Y Daniel le dice, nadie puede, pero hay un Dios en los cielos. Usted puede seguir todo el contexto. Y el sueño consistía en una gran imagen que veía él. Ya, una imagen que tenía una cabeza de oro, tenía un pecho de plata, tenía abdomen y muslos de bronce y tenía piernas de hierro. Pero los pies eran una mezcolanza, una mezcla de hierro con barro. Es una gran imagen, o sea, era como un rascacielos. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Y entonces le dice que Dios es el Dios soberano, pero que ha permitido que el hombre elija sus propios reinos, sus propias presidencias hoy día, ¿ya? Sus propios gobiernos. Tú, Nabucodonosor, eres el primer imperio, esa cabeza de oro. Pero después de ti, porque tú vas a desaparecer, ya va a venir otro reino. Ese reino es el reino medo-persa, ya, que está ahí simbolizado por la plata. Luego vendrá otro imperio, que es el imperio griego. Y luego el imperio de hierro, esas piernas, el imperio romano. Pero al final de los tiempos, porque todos los imperios y gobiernos del hombre sin Dios van a ir pasando. Y al final, cuando los hombres se organicen con alianzas poco estables, alianzas políticas, alianzas religiosas, y hacia allá va este mundo, a la generación de esas alianzas, donde no consideran a Dios, Dios va a venir. ¿Quién viene? El Señor Jesucristo. ¿Viene como humilde Salvador? No, viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, digamos, poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies y a instaurar su reino, que es la época del milenio. ¿Ok? Eso se lo está revelando Daniel aquí a Nabucodonosor. ¿Y cómo lo está interpretando? ¿Ah? Cuéntame. Que me llama la atención que Daniel y José dice que en la Biblia ellos dos eran los más fieles. De ellos no se habla de ningún pecado. Y a la vez, ellos dos interpretaban sueños a los grandes. Sí, también José interpretó el sueño de las vacas flacas, las vacas con las espigas. Sí, fíjate que significa que, claro, o sea, obediencia significa estar en muy íntima relación con el Señor, mucha santidad. Significa que sin duda hay una plenitud, una llenura del Espíritu que nos guía a toda verdad, y por lo tanto hay una sensibilidad de poder percibir las cosas espirituales, y por ende poder tener un discernimiento que lo da el Señor, no es algo humano, por supuesto, por la sensibilidad, por la relación de ellos. Así que buena tu ejemplo. Aquí Daniel, en todo caso, ya le muestra a Nabucodonosor todo lo que va a suceder en la historia del mundo, desde tú, que eres la cabeza, hasta los reinos sin Dios, final de los tiempos. Pero el reino del hombre tiene un solo destino: el fracaso. Porque quien triunfa es el Señor. Y aquí lo que dice es que todos estos reinos van a ir pasando, y en el último tiempo, por último, ya va a venir una piedra que dice que no es humana, no con mano, no es que es otro que vence, otro imperio que vence a otro imperio humano. Eso va a darse en la historia. Pero en los postreros tiempos, quien va a vencer en última instancia al imperio humano sin Dios es aquella piedra que fue cortada, ya no con mano, y va a herir a la imagen, ¿dónde? En los pies de barro. Por eso es que al final va al último, al postrer tiempo. Y el último frase del versículo 85, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
y el versículo 44 explica esto en el término de este gran monte, significa la instauración del reinado. Y ese gran monte obviamente es el Señor, pero que va a reinar desde el monte de Sión, de la Jerusalén terrenal, aún en la época milenial, venciendo a todos los enemigos. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ya, en estos últimos reyes, los postreros tiempos, por lo otro ya pasó, es profecía cumplida. Entonces, también eso es importante. Si realmente, históricamente existió Nabucodonosor, Babilonia, y después fue superado por Medo-Persa, ya, por Ciro y Darío, ya, y predominó Persia sobre Media, pero después fueron derrotados por Alejandro Magno, los griegos, y después fueron derrotados y se instauró el Imperio Romano. Si eso históricamente ha sucedido, ¿por qué voy a dudar de lo que falta por suceder? Está relatado. Si todo lo pasado proféticamente se ha cumplido al pie de la letra, lo final también se va a cumplir al pie de la letra, tal como dice la palabra del Señor. ¿Ya? Y por eso dice ahí, y en los días de estos reyes, esos que representan las alianzas finales, inestables entre el hierro y el barro, el Dios del cielo levantará un reino con un rey. Ya sabemos quién es el Señor, pero es un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, esos que van a incluso unirse contra el Señor y contra su ungido en la batalla de Armagedón, y van a ser derrotados. Pero Él, Jesucristo, el Rey de Reyes, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, sino que es obra de Dios, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, porque Dios soberano es el Dios de la historia. Por lo tanto, todo va circulando, caminando acorde a la soberanía, a los designios de Dios. ¿Ya? Eso también lo está diciendo. El gran Dios ha mostrado al rey, a Nabucodonosor, lo que ha de acontecer, escuche, en lo porvenir. ¿Ves? Que aquí ya se salta al futuro, en lo porvenir. Y el sueño es verdadero. O sea, esto es real, es seguro, porque es palabra de Dios. Se va a cumplir fiel su interpretación. Entonces los profetas hablaban acerca de esto, tanto, y la piedra siempre está asociada ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Él es la roca. Él es la roca amorosa de salvación, pero también es la roca de juicio al hombre que le ha dado vuelta a la espalda en la segunda venida. Hermana Cristina. Es la piedra angular que desecharon los edificadores. Eso es lo que viene ahora. ¿Ya? Eso es lo que viene. ¿Ya? Por eso es que en Mateo capítulo 21, ¿ya? Esa frase está en los Salmos. Pero lo interesante es que el Señor Jesús, en un momento en Mateo 21, tuvo una confrontación ¿con quiénes? Con los religiosos de la época, ¿ya? Es interesante esta confrontación en Mateo 21. Mire, porque en Mateo 21 usted va a ver al comienzo que es el inicio de la última semana del Señor Jesucristo, o sea, Domingo de Ramos, que le llamamos, hasta la cruz. ¿Ya? Y va a ver usted que el lunes hace algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hace después de su entrada es ir al templo al día siguiente, el lunes, y lo purifica. Y el martes entonces también va al templo y tiene una discusión con los fariseos, que está toda la semana última, y usted sabe que después el jueves están en el aposento alto y salen al Monte de los Olivos y lo arrestan, y el viernes la cruz. O sea, es la semana de la pasión. ¿Está claro? Ok, en ese contexto, ya rápidamente, él comentó en este combate con los religiosos de la época, los combatió con algunas parábolas. Y una de ellas es la parábola de los labradores malvados, que le dice que Dios en el fondo eligió a unos labradores, ustedes, Israel, y les dejó todo preparadito. Ustedes después lo leen, ¿ya? Y pasado el tiempo, bueno, mandó a pedir cuentas, ¿ya? Y lo mandó por medio de los profetas. ¿Y qué hicieron ustedes con los cobradores, que eran los profetas? Los mataron. Por último, envió a su hijo diciendo: tengan respeto. Y también lo mataron. Entonces, Cristo en última instancia, fíjese, está a horas de ir a la cruz y les está revelando
que la palabra de Dios hablaba de que Él iba a ir a la cruz, y se los dice en esta parábola, y les menciona entonces, les hace una pregunta, después como conclusión de esta parábola: cuando venga el Señor de la viña, o sea, el dueño de todo, cuando venga, ¿qué hará a aquellos labradores, esos que mataron y mataron y mataron? ¿Qué hará? Fíjense que los religiosos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. Eso es lo que merecen, sin darse cuenta que eran ellos mismos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, a los gentiles. Israel va a ser puesto en pausa porque el Señor va a seguir su trabajo con los gentiles, a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Bueno, ahí esa frase a mí me conmueve, porque me tengo que preguntar, ya que me ha dado ese privilegio y teniendo el testimonio de que Israel falló, ¿voy a fallar yo? ¿Le voy a dar el fruto que Él quiere? Hermano, es un desafío cristiano. Ese es un desafío para nosotros, ¿ya? Le dio a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leíste en las Escrituras, y se va entonces al Salmo 118, ¿ya? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nunca leyeron, ¿ya?, que la Biblia habla de que el Mesías, cuando venga, ustedes, justamente Israel, y ustedes, el Sanedrín, los religiosos, van a ser, que son los edificadores, van a ser, la verdad, los que van a desechar. Ustedes no van a recibir, no van a aceptar. A lo suyo vino, dice Juan 1, ¿se acuerdan? Y los suyos no lo recibieron. Lo mismo, y esto estaba profetizado. Ya en el Salmo 118 decía eso. Pero él, rechazado, ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la piedra central, el fundamento de todo lo que va a ser renovado. ¿En quién? En los otros labradores, en la iglesia, donde ya no hay judío ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo. Los que hemos aceptado al Señor. Eso está diciendo acá, ¿ya? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, lo interesante, puede ir ahora, hermana Cristina, al Salmo 118. Usted ya lo estaba adelantando. Yo solo quise poner al revés. Primero con Jesús en su discusión con los religiosos. Pero, ¿sobre qué se basó el Señor? ¿Se basó en sus propias ideas? Se basó en la palabra de Dios. Fíjense cómo el Señor respeta la palabra de Dios. Les hizo ver el Salmo 118, versículos 22 y 23. Léalo. Léalo. 118, 22, 23. Salmo 118, 22, 23. La piedra que desecharon. Quiera leerlo, léalo. Los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Sigue. Sí, 23. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor contestó con el Salmo 18. Ahora la pregunta, yo le hago una pregunta: ¿por qué habrá usado el Salmo 18? El Salmo 18 era un salmo que el judío lo tenía internalizado o no. ¿Era importante el Salmo 18 o no era importante el Salmo 18? ¿Por qué? ¿Porque es palabra de Dios? Porque era una alabanza a Dios. Ahí está. Porque era un cántico. Un cántico que comienza en el Salmo 113 y termina en el Salmo 118. Y ese cántico era un himno. Y ese himno era el himno que todos los judíos por siglos, todos los años, cantaban en la celebración de la Pascua. Amén de cantarlo en otras festividades también. Pero ese era el himno central que el judío cantaba en la Pascua, que se llama el Jalel judío. Allá está, Jalel. Salmo 113 a 118. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Vamos a Mateo, capítulo 26. En Mateo 26, capítulo maravilloso. ¿Por qué? Porque está ya el Señor en el aposento alto. Y en el aposento alto está la última noche previa a la crucifixión. Y en ese capítulo 26 el Señor, algo tan importante para nosotros, para la iglesia,
instituye la cena del Señor. Instituye la cena del Señor. Y cuando termina en el aposento alto de instituir la cena del Señor, dice el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, ¿qué cree usted que cantaron? El Jalel. 113 a 118. O sea, en el fondo el Señor Jesús, al usar esto tan común, tan de memoria en la mente del judío, lo dejó sin excusa. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Y nos recuerda a nosotros, así como el Señor siempre citaba las Escrituras, que la Escritura interpreta la Escritura. Así Que es. no podemos estar nosotros inventando nosotros. Por eso es que él se refería basándose siempre en la Escritura. Aquí dice, y cuando hubieron cantado el himno, eso es lo que cantaron, salieron al Monte de los Olivos. ¿Qué pasó en el Monte de los Olivos? Lo arrestaron. Fíjense, lo último que hizo Jesús después de instituir la cena del Señor es seguir la costumbre de la Pascua judía, que era cantar el Jalel. Salmo 113 a 118. Ahora Pedro también habla acerca de esto. No solamente hemos visto en profecía, sino que ahora el mismo apóstol Pedro, al que el Señor le dijo, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Él dice en Primera de Pedro 2, versículo 4 al 8. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Lo leo rapidito. Pedro le dice a la iglesia, acercándoos, o sea, le está pidiendo a los creyentes, acérquense. No vayan a ser como Israel, que a los suyos vino y no lo recibieron. No, ustedes acérquense. Acercaos a Él, a Jesús, piedra viva, la roca, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, y nosotros nos dice que también ahora somos pequeñas piedras ancladas al fundamento, que es la piedra verdadera, Jesús. Pero nosotros como piedras vivas tenemos que ser edificados como casa espiritual, ¿ya? Y sacerdocio santo. En nosotros tiene que estar morando y evidenciándose, reflejándose el Señor. Eso es, porque casa santuario es donde está la presencia del Señor. Y así como a Israel le dijo, ustedes serán una nación especial y serán un reino de sacerdotes, hoy día nos dice Pedro ahí en 2:9, ya que nosotros somos el linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Así que esto lo traspasa a nosotros, a la iglesia, pero la iglesia como piedras vivas tiene que estar anclada, sumergida en la roca de nuestra salvación, en la Petra, en Jesús. Él es el fundamento único de la iglesia, ¿ya? Para ofrecer sacrificios espirituales, no los sacrificios levíticos, pero sí sacrificios espirituales, basados en la vida de obediencia, en la adoración, en espíritu y en verdad, en las alabanzas, no cantando como estos cantaron siglo y siglo el Jalel y no se dieron cuenta, sino que también teniendo entendimiento de lo que alabas. Todo eso es importante, ¿ok? Todo eso es importante y Pedro se lo está diciendo para que ofrezcan sacrificios ahora espirituales aceptables a Dios, porque parece que los otros no fueron en la línea correcta con Dios, por medio de Jesucristo. Subraye, por medio de Jesucristo. No es en tu fuerza, no es como, no te lo reveló sangre y carne, y también así como no te lo reveló, sino que fue Dios el que te escogió y que te sacó el velo que estaba y pudiste ver el resplandor de Jesús y fuiste salvo por gracia. Tienes que seguir viviendo por gracia en dependencia de Él. Así que la vida cristiana no puede vivirse en las propias fuerzas, sino por medio de Jesucristo, como dice ahí. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado, el que cree. ¿Qué es lo que es eso? Isaías 28. ¿Ya? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Ya? Eso es el Salmo 118. Y por último, el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso es Isaías 8. O sea, los tres pasajes que nosotros hemos visto del profeta Isaías y del Salmo 118, Pedro se los recuerda ahora a Israel, pero a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Se me cayó mi pobre Biblia. Está media destrozada. Hermano, esto habla de la importancia ahora de entender que la iglesia está fundamentada sobre Jesucristo. Y la iglesia se inicia, así como tú te inicias, nueva criatura es, ese momento es cuando tú crees en tu corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando tú tienes esa fe puesta en Cristo, tú tienes como Pedro que proclamarla, tienes que proclamar el Evangelio. ¿Ya? Y serás bienaventurado y realmente estás siendo considerado una piedra viva anclada en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Así que es un tema maravilloso, ¿ya? Y aún me queda tiempo, bueno, no queda tiempo, pero sí me gustaría quizás, vamos a quedar aquí, retomar con el tema la roca, que también es un tema que está en Deuteronomio, que está en los Salmos, ¿ya? Que está en Samuel, etc. Vamos a quedar hasta aquí por razón de